Dios les bendiga a todos mis hermanos de Iglesia de Vida para las Naciones, deseando que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, bendiga sus vidas, bendiga sus familias. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y yo sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Y ahí donde estás, yo quiero que dispongas unos minutos para que Dios hable a tu corazón, que Dios hable a tu espíritu. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, versículo 3. Dice allí la palabra en la Reina Valera, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Escucha nuevamente esta poderosa porción de la palabra. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y quiero compartir también otra versión que también me gusta mucho, y es la nueva versión internacional. Y mira como dice acá la palabra. Dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Qué tremenda es esta palabra, mis amados hermanos. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, en algún momento yo llegué a pensar que una persona pobre en espíritu era tal vez una persona que tiene discapacidad cognitiva, o como muchas personas, o una persona especial. Pero básicamente cuando vamos a la palabra y cuando vemos acá y ahondamos un poco más en esta palabra, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, o a ellos les pertenece el reino de los cielos. Quiero decirte algo y creo yo que ser pobre en espíritu debe ser muy importante. Si eso significa tener posesión del reino de los cielos, debe ser algo, primero que todo, que no es fácil. No es nada fácil ser pobre en espíritu, pero sí demasiado importante. Sí demasiado importante cuando eso te hace poseedor, te hace dueño, se podría decir, de una parte del reino de los cielos. Y todos recordamos una de las últimas palabras que dijo Jesucristo cuando se estaba despidiendo de los discípulos, y él dijo que él iba a preparar morada junto al Padre para todos los que perseveremos en él. Él fue a preparar morada. Y nosotros muchas veces leemos, y tal vez leemos las bienaventuranzas y dejamos pasar un poco, o pasamos demasiado rápido esta porción. Y es muy poderosa esta porción, porque está en la primera de las bienaventuranzas que habló Jesucristo. Pero qué tan importante es que nosotros seamos pobres en espíritu. Qué tan importante si eso te hace dueño, y me hace dueño o me hace poseedor del reino de los cielos. Es muy importante. Y una de las definiciones de ser pobre en espíritu sencillamente se basa en que mientras más conozco a Dios, más aprendo a depender de Él. No importa que tengas mucho dinero o que no tengas nada. No importa que tengas mucha belleza o que no tengas nada. No importa que seas hombre o mujer. Cuando hablamos de ser pobre en espíritu, habla la palabra de una persona, hombre o mujer, que reconocen su dependencia 100% de Dios. Que su dependencia se basa el 100% en Dios. Todo, absolutamente todo, depende de Dios. Y por eso dice la palabra que Dios
resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Lo dice en los Salmos, que cercano está Jehová a los contritos de espíritu y a los quebrantados de corazón. Cercano está Jehová. Si hay una cosa que a Dios le agrada, es que tú y yo nos hagamos pobres en espíritu. Humillemos nuestro espíritu, humillemos nuestro corazón a Dios. Si hay algo que a Dios le complace, que dice la palabra, cercano está Dios a los contritos de espíritu, a los que nos hacemos pobres o que se hacen pobres en espíritu. Es una de las cosas que a Dios más le agrada. Por eso vemos cuando la palabra de Dios dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque era un hombre que, si bien pecó y cometió muchísimos errores, pero era un hombre que, a pesar de sus posesiones, a pesar de ser un guerrero, a pesar de ser un rey, a pesar de todo lo que él tenía como títulos o posesiones, era un hombre que humillaba su corazón. Era un hombre que reconocía y que sabía que su dependencia estaba en Dios, y que cada que él tenía que tomar una decisión, lo podemos ver en la palabra, él se iba y consultaba a Dios. Él consultaba a Dios, él todo se lo preguntaba al Padre. ¿Qué debo hacer? ¿Qué decisión tomar? Y eso significa nosotros hacernos dependientes de Él. Eso significa nosotros hacernos pobres en espíritu, humillar nuestro espíritu, quebrantar nuestro corazón para que sea Dios quien reine en nosotros, quien reine en nuestra vida. Esa es una de las cosas que más le complacen a Dios. Por eso Él dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento. Amar al Señor sobre todas las cosas. Es reconocerlo a Él, dice la palabra, en todos nuestros caminos. Y Él enderezará nuestras veredas. Es hacernos todo el tiempo, hacernos pobres en espíritu. Hacernos nosotros, humillarnos a Dios, humillarnos al Padre. Y dice la palabra que Él os exaltará cuando fuere tiempo. Y hoy, en este devocional, en esta reflexión, mi amado hermano, yo quiero invitarte. Reflexiona un poco más en estas bienaventuranzas, pero sobre todo en esta: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué bendición que tú y yo seamos poseedores de una parte del reino de los cielos. Qué privilegio nosotros, que a pesar de lo que éramos antes, a pesar de lo imperfecto que somos, podamos tener el privilegio de tener una parte, una posesión en el reino de los cielos. Pero es necesario hacernos pobres en espíritu. Es necesario menguar en el yo, menguar en nosotros, para que Jesucristo reine, para que nuestra dependencia esté centrada en el Señor Jesucristo. Como lo dice su palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. No temas humillarte a Dios. No temas hacerte pobre en espíritu, porque eso te va a hacer poseedor del reino de los cielos. Deseo que esta reflexión sea de mucha bendición para tu vida, deseando un feliz y bendecido fin de semana.